Vamos a continuar tratando el tema general de San Pablo Formador. Y ahora nos vamos a detener en el concepto de formar. ¿Qué entiende San Pablo por formar? Para ello parto de una definición de forma. Supongan un bloque de mármol del tamaño de mi estatura o más grande. Y supongan un escultor. De ese bloque de mármol puede sacar cualquier figura, la que él tenga en su mente o la que él quiera reproducir. Se puede sacar, por hablar de obras conocidas, una Pietà de Miguel Ángel, o ese mismo bloque puede convertirse en un venado o puede convertirse en un jarrón. ¿De qué depende todo? De lo que tenga en la mente el escultor. Y el escultor es el que da forma distinta al bloque de mármol, según él quiera. Por eso formar, lo iremos viendo en textos y expresiones de San Pablo, se puede definir de muchas maneras. Una principal general no es de San Pablo, es de alguna forma del diccionario, es plasmar en una materia una figura. En el bloque, una Pietà, en el bloque, un venado, en el mismo bloque, un jarrón. Dios nuestro Señor, cuando nos creó, tenía una forma que quiso imprimir en nosotros. Por eso nos hizo a su imagen y semejanza. Y esto indica que cualquier obra seria debe tener un modelo. Y ese modelo va a ser el que intente reproducirse en el material que se quiera configurar. Si es un mármol, saldrán obras como las que les dije, pero si somos seres humanos, también podemos ser modelados de distintas maneras. Y se puede sacar de una persona humana, por decir algo, un atleta, un nadador, un futbolista, una modelo. Se pueden sacar muchas formas. Esto, dijéramos, desde el punto de vista físico, pero el tema que yo les voy a tratar no tiene que ver con modelos físicos, porque la forma a la que voy a estar aludiendo es una forma espiritual, es una forma moral, y la forma es la forma del cristiano, y la forma es otro Cristo. Por eso San Pablo dice en algún momento: vivo yo, pero ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Es decir, él logró remodelar su personalidad según el modelo de Cristo. Pasó su forma anterior religiosa judía de fariseo a la forma del seguidor de Cristo. Sería un poco en síntesis y como introducción sobre este tema. Pero si nos fijamos nosotros en expresiones que tiene él en sus diversas cartas,
vamos a ir recorriendo algunas de ellas para sacar una idea más completa de lo que significa formar en los escritos de San Pablo. Porque no olvidemos, estamos hablando de San Pablo formador. Es decir, San Pablo creador de formas. San Pablo modelador de personalidades. Y de todas quiere sacar cada una desde su propia materia la figura de Cristo. Una primera definición o descripción de formar para San Pablo es esta: orientar una búsqueda a tientas. El contexto es el discurso que pronuncia él en el Areópago. Recuerden ustedes que San Pablo, en su inquietud misionera, porque él era el apóstol de los gentiles, tuvo que salir de Tierra Santa y tuvo que evangelizar la Europa conocida de entonces. Y en esa Europa conocida de entonces llega un momento en el que baja hasta Atenas, que era la cumbre de la civilización occidental de entonces, y que ahí ya habían recibido doctrinas filosóficas los atenienses, desde Sócrates, pasando por Platón y Aristóteles, y llegando a dos escuelas que son mencionadas justamente en el texto. Estoy hablando de Hechos 17, en los primeros versículos. Se habla de dos escuelas filosóficas, los estoicos y los epicúreos. Cada una de esas escuelas filosóficas quiere modelar al hombre, formar al hombre según su propio ideal. Para los estoicos, el valor fundamental era la virtud. Y para los epicúreos, el valor fundamental era el placer. Y para Pablo, el valor fundamental es Cristo. Entonces, crean que las personas que vivían en la época, como nosotros, tenían inquietudes intelectuales, religiosas, morales, afectivas, deportivas, económicas, como nosotros. Y no sabían exactamente por dónde ir. Y de alguna manera buscaban a tientas a qué doctrina apegarse, a qué filósofo apegarse. Y es en este contexto en el que San Pablo dice al inicio de su discurso en el Areópago: atenienses, además con una formación retórica extraordinaria, que busca ganarse a los oyentes desde las primeras frases, les dice: atenienses, veo que ustedes son personas en extremo religiosas, porque dando vueltas en derredor, me encontré un altar que decía: al Dios desconocido. Y añade: ese Dios al que ustedes adoran sin conocer es el que yo quiero predicarles. Y viene después un recorrido sobre lo que es la historia de la salvación. En concreto habla de la creación de la persona, de la creación del universo, y dice que Dios en los primeros tiempos creó el universo para que nosotros, como a tientas, pudiéramos encontrarlo. Es decir, pudiéramos ir adquiriendo la forma divina en nosotros a través de intentos, a través de bocetos, a través de distintas experiencias en la vida. Y por eso, formar significa orientar a quien está buscando a tientas el modelo de su propia vida. Ocurre con los niños, con los bebés, no tienen todavía ninguna forma.
Por eso pueden aprender todos los idiomas tan fácilmente. Se suele decir que el ser humano nace con la habilidad, no sé si son alrededor de 50 sonidos básicos. Y en esos 50 sonidos básicos están después, según lo que se vaya escuchando, todos los idiomas y los dialectos que puedan existir en el mundo mundial. Pero el niño tantea también qué hacer y cómo verse y cómo gatear y cómo imitar a la mamá y cómo imitar al papá y ponerse los zapatos del papá que no le quedan, intentar ponerse una corbata que no le queda. Está tanteando entre sombras buscando su modelo. Y es lo que San Pablo dice del corazón humano. Y por eso para San Pablo, primero, formar significa orientar a quien está buscando a tientas cómo vivir. En este sentido, en aquella época y en toda época humana, hay que dar respuesta para encontrar la propia forma de vivir a 3 preguntas fundamentales. ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo y a dónde voy? Y lo que San Pablo hace con las comunidades que va fundando es hacerles caer en la cuenta no solo de su dignidad humana, que es la base, sino sobre todo de su vocación cristiana. Y ahí dirá que somos hijos amados de Dios. Nos dirá que nuestro camino es Cristo, que además, recuerden, el Señor dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el centro de su predicación será Cristo, Cristo crucificado y Cristo resucitado. Y por tanto, el camino que recorro es la persona de Cristo, y la meta que me aguarda al final es encontrarme con el premio de la presencia de Dios por toda la eternidad. Y todo lo que San Pablo predica, todo lo que San Pablo escucha, todo lo que San Pablo escribe, todo lo que San Pablo testimonia va en torno a este núcleo. Y el núcleo es que, buscando a tientas entre lo que se vende en la época en la que uno vive, y hay tantas cosas que se están vendiendo en todos los momentos y en todos los lugares, como creyentes tenemos que encontrar nuestra forma. Y nuestra forma es, si somos cristianos, es ser otros Cristos. San Juan Crisóstomo, estudiando un poquito la personalidad de San Pablo, tiene una expresión muy bonita que dice así: el corazón de Pablo es el corazón de Cristo. Y eso es haber entendido el núcleo de la formación, por un lado del mismo San Pablo, pero por otro lado también el de cada uno de nosotros. Nosotros habremos conseguido estar perfectamente orientados en nuestra vida cuando en nuestra vida nuestro corazón sea el corazón de Cristo. Se trata evidentemente no de un trasplante físico, orgánico, médico, sino de los valores, de los sentimientos, de las decisiones, de los métodos, de las actitudes, de las virtudes. Cuando nosotros tengamos la paciencia de Cristo, somos Cristo paciente. Cuando nosotros tengamos la misericordia de Cristo, somos Cristo en su misericordia. Imitamos a Cristo en su misericordia. Por eso, entonces, una primera definición: formar para San Pablo es orientar en una búsqueda a tientas. Quizás nosotros no tenemos tanto el problema de la búsqueda a tientas,
porque hemos nacido en una familia cristiana, en una nación católica, hemos recibido una formación así, pero piensen ustedes en tantas personas que ustedes mismas conocen que ya estos principios no los recibieron, y si los recibieron no los asimilaron, y en el presente están muy confundidos en valores fundamentales y andan como a tientas. Pues les habrá ocurrido que en alguna ocasión se vaya la luz. Les habrá ocurrido en alguna ocasión que esté todo a oscuras el lugar donde están durmiendo, y a lo mejor si es un lugar nuevo están desorientadas y no saben por dónde, y vamos a tientas buscando puntos fijos que nos den seguridad. Eso es formar. Dar puntos fijos que dan seguridad a las personas que están buscando a tientas. En segundo lugar, formar es abrir los ojos. Recuerden que la experiencia de conversión de San Pablo pasa a través de la ceguera. Cuando se encuentra con el Señor muy cerca ya de Damasco, pero todavía de camino, viene una luz enorme que deja ciego a San Pablo. Él había visto muy bien lo que necesitaba ver antes de ese encuentro con el Señor: su condición de judío nacido en Tarso, en Turquía, con la cultura que pudo adquirir, con la formación religiosa de un fariseo que va a Jerusalén a formarse a los pies de un fariseo muy importante, maestro de la ley, que se llamaba Gamaliel, y veía todo lo que necesitaba. Pero cuando se encuentra en el camino de Damasco con el Señor lo deja ciego. 3 días con sus noches. Quiere el Señor darle a conocer que busca en San Pablo una edición distinta de la que él ha estado trabajando. Y va a contar mucho lo que él recibió, pero va a contar mucho más lo nuevo que el Señor le va a estar revelando y le va a estar pidiendo que transmita. Y por eso él tiene la experiencia del ciego que abre los ojos a una nueva realidad, al encuentro con el Señor, completamente inesperado por parte de Pablo. Pero este encuentro que lo deja ciego le da, recuperando la vista, una nueva visión. No va a ver de la misma manera su historia. No va a ver de la misma manera el judaísmo que él estaba defendiendo. Más aún va a decir, y se entiende muy bien en este contexto, lo que para mí era una ganancia, lo considero pérdida y basura con tal de ganar a Cristo. Vean qué manera tan distinta de ver su vida, su formación, su religión, su religiosidad judía. Lo considera pérdida y basura, no para quedarse sin nada, sino porque encuentra un tesoro. Y donde está tu tesoro está tu corazón. Y él, en el nuevo tesoro de Cristo, pone su corazón. Y poner su corazón en el nuevo tesoro de Cristo le hace ver la realidad de una manera distinta. Las personas, la religión, el cristianismo, los seguidores de Jesús, a los que antes perseguía, hasta el punto de que quienes se sentían perseguidos por Saulo,
Decían, ¿cómo es que este antes nos perseguía y ahora está siguiendo esta doctrina? Porque el Señor le cambió la visión. Y eso es formar. Ayudar a que otros abran los ojos naturales que tenemos para considerar la realidad, pero sobre todo los ojos sobrenaturales que tenemos. Y los ojos sobrenaturales que tenemos son nuestras virtudes teologales. Porque la fe nos permite ver con los ojos de Dios. La esperanza nos permite confiar en la fidelidad de Dios nuestro Señor, en las promesas de Dios. El amor abre nuestro horizonte espiritual de un modo infinito, porque Dios es amor y nuestra vocación es el amor. Pero todo esto es una nueva visión que no tenía Pablo antes de su encuentro con Cristo en el camino de Damasco y que tiene a partir de entonces. Por eso esa nueva visión es muy importante, porque teniendo él esta nueva visión va a ayudar a que todos los que le escuchan, y él va a andar buscándolos por toda la Europa conocida de entonces, todos ellos vayan abriendo sus ojos a una nueva realidad, que es precisamente Cristo nuestro Señor con su mensaje evangélico. De esta manera les ayuda a salir de la ceguera que es la ignorancia y les da la sabiduría de Cristo. De esta manera les ayuda a salir de la ceguera que es la venganza, ojo por ojo y diente por diente, a la misericordia de Cristo nuestro Señor. De esta manera les ayuda a salir de la ceguera de la búsqueda de la riqueza, del poder y del placer, que son, dijéramos, las tendencias fundamentales de todo corazón humano y que no lo llenan y realmente son cegueras. Y les hace ver, pues, los valores, el poder como un servicio, el placer como un control moderado de mi tendencia al comer o a reproducirme. En definitiva, San Pablo con su predicación forma comunidades cristianas ayudándoles a abrir los ojos a los valores cristianos que él recibe del Señor de un modo especial. Y digo de un modo especial porque él no fue discípulo del Señor los 3 años de la vida pública que los tuvieron los otros 12. Pero Dios es Dios y Dios puede realizar en momentos lo que realiza en años con otras personas. Y desde luego tampoco fue solo un momento, porque un momento es el encuentro que tiene con Él, pero después de su encuentro con el Señor en el camino de Damasco, se va 2 años al desierto de Arabia, como para profundizar, reflexionar, asimilar lo que significó ese encuentro con el Señor. Y así como los apóstoles escucharon de una manera las bienaventuranzas y las parábolas, y de esta forma las asimilaron y las predicaron, el Señor se encargó de enseñar a San Pablo de un modo especial, abriéndole los ojos a la realidad del cristianismo, de la iglesia que él estaba fundando. Abrir los ojos es otra forma, precisamente. Dicho de un modo más positivo, formar es también iluminar. E iluminar es dar luz. Y uno, si se encuentra con la luz, se ilumina. Recuerden
hay un salmo que dice: acérquense a Él y serán iluminados. Y fue lo que ocurrió con San Pablo en el camino de Damasco. Él no creía estarse acercando al Señor, pero el Señor tomó la iniciativa y se acercó a él, de forma que hubo una cercanía recíproca. Y en esa cercanía recíproca se estaba encontrando nada más y nada menos San Pablo que con la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no anda en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y qué importante es tener luz en el sentido espiritual para toda vida humana, para los problemas que nos van surgiendo, para las decisiones que debemos tomar, para los pasos importantes que hemos de ir dando a lo largo de nuestra vida. Piensen en la luz que el Señor les dio, seguramente especial, antes de dar el sí a la persona con la que se casaron. Piensen en la luz que el Señor les dio al elegir una carrera, al cambiarse de casa, de ciudad, de trabajo, de lo que fuera. Se necesita una luz particular para ir dando pasos importantes. Y hay que pedir a Dios esa luz. Y piensen que acercándonos a la luz somos iluminados. Y que no hay mayor luz que la Eucaristía, porque es Cristo mismo entre nosotros. De ahí que una hora de adoración periódica, con la periodicidad que cada uno de nosotros pueda y quiera, ayuda enormemente más que horas ante un psicólogo o con un entrenador profesional de no sé qué problemáticas. Acérquense a Él y serán iluminados. Y lo que San Pablo hace con su predicación y con sus cartas es iluminar las conciencias de quienes le están escuchando. E ilumina las conciencias de los esposos, de los matrimonios, de los hijos, de los gobernantes, de los siervos y de los esclavos, de las autoridades, en definitiva de todos. Y por eso cada una de las cartas pues contiene una serie de criterios, de principios, de valores que son respuestas a problemáticas de las ciudades o de las comunidades que él va fundando y que él deja en manos de otras personas, porque él no puede multiplicarse de tal manera que esté simultáneamente en Antioquía, en Creta, en Atenas y en Éfeso. Tiene que dejar cabezas y por eso escribe. Y esas cartas no son cartas, dijéramos, de una especie de curiosidad intelectual, sino son cartas que responden a necesidades objetivas, que iluminan problemas. Iluminar. Y por eso, cuando uno se ha iluminado, puede ser maestro. Él es maestro de los gentiles, no por el mensaje que tenía como fariseo, formado a los pies de Gamaliel. Es maestro porque se acercó al Señor, que es la luz de la vida, que es la luz del mundo. Y el Señor lo iluminó para que él pudiera iluminar a otros. Por eso es maestro, por eso toda su doctrina, todas sus acciones, por eso los momentos de oración que tenía con él, tan íntimos. Recuerden ustedes cómo él, comentando de una manera muy discreta algunos momentos de su vida, dice: conozco a un hombre, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, que fue elevado hasta el tercer cielo y escuchó ahí palabras que el hombre no puede pronunciar.
esa relación íntima entre San Pablo y Dios que le eleva a ese nivel, dijéramos, de éxtasis. Y recuerden que éxtasis es salir de uno mismo. Salir de uno mismo es salir del espacio y del tiempo, y por eso se puede flotar, y por eso 5 horas pueden parecer 2 segundos, porque está fuera del espacio y del tiempo. Bueno, pues San Pablo tuvo como gracia de Dios nuestro Señor ese tipo de revelaciones divinas. Pero todas esas revelaciones no eran solamente una especie de consuelo espiritual para él y para su trabajo. Era también revelaciones divinas que luego tenía que transmitir como doctrina a las distintas comunidades en los diversos puntos que necesitaban formarse. Iluminar con su oración y con su vida. Tiene un texto, voy a leérselo, es brevecito, para que adviertan la importancia de la luz en las conciencias humanas, en momentos y en personas y en ambientes donde hay tanta confusión y tanta oscuridad. Y eso que escribe San Pablo en el siglo I de nuestra era tiene plena actualidad en el siglo XXI, y si llegamos o si llega al mundo en el siglo 58 o cuando sea. Dice, sí, porque yo no creo que el fin del mundo vaya a ser el próximo fin de semana, ¿no? Dice a los efesios, habitantes de Éfeso, que está en Turquía: en otro tiempo ustedes fueron tinieblas. Todos empezamos siendo tinieblas, y algunas veces nos mantenemos así, y tinieblas cada vez más oscuras. Pero para quienes en otro tiempo fueron tinieblas, continúa él, mas ahora ustedes son luz en el Señor. Vivan como hijos de la luz. Siempre es práctico San Pablo. No se queda solo en consideraciones espirituales bonitas. Vivan como hijos de la luz. Y vean cómo concreta más. Pues el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Eso es andar en la luz. Toda bondad, justicia y verdad. Todo lo que queda manifiesto es luz. Por eso, acérquense a Él y serán iluminados. Quedaremos manifiestos. Por eso se dice, es un texto del Antiguo Testamento: despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo te iluminará. Cristo es nuestra luz. Y formar es iluminar. Y esto es muy concreto para la vocación que cada madre de familia, más si los hijos son pequeños, pero siempre se puede prudentemente recordar principios. Todo lo que ustedes han hecho con sus hijos, y quizás alguna cosa que no han hecho, en definitiva ha sido iluminar conciencias, con experiencias, con consejos, con testimonios de educación, de principios, de valores, etc. Iluminar. Hay otra definición de formar, y es transformar. Aquí voy a hablarles de la misma raíz, pero con diversas preposiciones que se llaman prefijos. Desde el pecado original, antes, recibimos de Dios la forma original de ser amigos de Él. Eso es el Génesis, los primeros 2 capítulos del Génesis. Y tan amigos éramos de Él que el Señor, dice el texto,
bajaba a la brisa de la tarde a hablar, a estar con sus hijos, Adán y Eva, porque tenían la forma divina original de la creación. El pecado original o el demonio, a través de su invitación a nuestros primeros padres, nos deformó. Y deformar significa quitar una forma. La correcta de hijo de Dios que confía en su Padre, a la incorrecta de rival de Dios que desconfía de una especie de Dios controlador. Eso es una deformación, la primera deformación, la más fundamental deformación. Perdimos la forma de Dios y adquirimos la forma del enemigo de Dios, ya no del Hijo de Dios, sino del enemigo de Dios, del rival de Dios. Necesitamos, por tanto, reformarnos. Forma, deforme, reforma. Necesitamos una reforma. Y esa reforma va a dar como resultado una transformación. La reforma es, dijéramos, el Evangelio, y la transformación es otro Cristo. Y ese resultado final se llama conformación. Conformar. Conformar tiene dos sentidos. Uno es contentarse con. Me ibas a dar, por decir algo, 2 semanas de vacaciones, al final dijiste solo una, pues me conformo con una. Mejor una que nada, ¿no? Ese es un sentido, pero no es este. Este sentido que yo quiero exponerles es: adquiero yo una forma distinta, que es la tuya. Y eso es hablándolo con el Señor. Mi conformación es con Cristo, a Cristo. Resumiendo entonces todo esto que tiene que ver con forma. Forma original antes del pecado original. Deformados por hacerle caso al demonio. Reforma necesaria para volver a adquirir la forma original. Esto me transforma. ¿Sí? Y el modelo de esta transformación, mi conformación, es con Cristo. Apliquémoslo a San Pablo y a lo que San Pablo realiza como formador en el ambiente y en la predicación en la que él se encuentra. No encontró la forma original, porque todo esto es después del pecado original. Encontró deformidades en el ambiente en el que él vivía. Si ustedes recuerdan, en el primer capítulo de la carta a los Romanos, él tiene una descripción bastante amplia de lo que era el ambiente inmoral de la Roma de entonces. Tácito, que es un escritor, un historiador romano, decía de la ciudad de Roma, y se puede decir de Nueva York y de cualquier gran capital, dice: lugar donde confluye lo mejor y lo peor del universo.
Bueno, pues es a esta ciudad de Roma a la que San Pablo le escribe la carta a los romanos, y en el primer capítulo de esa carta expone las deformidades de la época que le correspondía vivir, sobre todo en materia moral, en materia matrimonial. Ahí lo describe él muy bien. Entonces, San Pablo, a las deformidades que se va encontrando en Roma, en Éfeso, en los Gálatas, en Galacia, en Colosas, en Filipos, les va ofreciendo el Evangelio para reformarlos. Y reforma esas comunidades porque de paganas las convierte en cristianas. Y así tenemos nosotros unas comunidades transformadas, que son lo que el Evangelio dice nuestro Señor, la parábola del el fermento en la masa. Hay un escritor, no se conoce el nombre, es anónimo, que escribió una famosa carta. Apúntenla y encuéntrenla en internet, les va a servir. Se llama Carta a Diogneto. No han escuchado quizás ese nombre, pero es bueno que lo escuchen alguna vez por primera. Diogneto. D de dedo, I de Imelda, O de Ofelia, G de Graciela, N de Nuria, E de Enriqueta, T de ¿quién? ¿De quién? De Teresa, y O de Ofelia, Diogneto. Él tiene una descripción muy bonita y amplia de lo que significa el cristianismo dentro del paganismo. Y dice que lo que es el alma en el cuerpo son los cristianos en el mundo. Dice, no se distinguen por nada exterior, porque viven en las mismas ciudades, realizan las mismas profesiones, viven en familia como los demás. Pero dice, para ellos, déjenme recordar bien la idea. Toda patria es peregrina. Y todo el mundo es su patria. Esa es la idea, no es la expresión. Pero quiere decir lo siguiente, que sabiéndose ciudadanos de otro mundo, de la ciudad del cielo, cualquier sitio geográfico no lo consideran su patria definitiva. Por eso toda patria es como peregrina, ¿no? Y encontrándose en cualquier lugar físico, sabiéndose hijos de Dios y de esa morada del cielo, en el fondo están en casa, aunque no es la casa definitiva. Bueno, lean ese texto, yo creo que les puede servir. Es una carta que puede tener, no sé, 4 páginas a lo mejor. Hay una parte central que es un poquito lo que yo les estoy diciendo y vale la pena. Pero en el fondo se trata de esto que les estoy comentando. Cuando San Pablo predica a Cristo en Colosas, en Filipos, a los Gálatas, en Roma, en Atenas, va transformando, es decir, va reformando y transformando el mundo pagano. Y por eso él dará también toda su importancia a un elemento esencial que es el amor.
luego lo trataré un poquito más amplio, pero ahora quiero comentarles que de las primitivas comunidades cristianas, los paganos decían, para que vean que asimilaron bien las predicaciones de los apóstoles y de San Pablo: miren cómo se aman. El amor. No dijeron, miren qué organizados están. Miren cuántas actividades van realizando. Miren qué inteligentes son. Miren cómo tienen don de gentes. Todo eso es engañoso. Lo único auténtico dentro de la religión cristiana es el amor. El amor sincero, el amor auténtico, la caridad. Y tiene que ser así porque Dios es amor y nos creó a su imagen y semejanza. Y si esto es así, nuestra única vocación en este mundo es convertirnos en amor a Dios y en amor de Dios a los demás. Es decir, recuperar la forma divina originaria, reformarnos así, transformarnos en Cristo y conformarnos, no en el sentido de contentarnos, sino de asimilarnos, conformarnos con Cristo. Y esto es, San Ignacio de Loyola, en sus ejercicios espirituales, también de alguna manera sintetiza la vocación de un creyente con estos distintos verbos que les he comentado. La forma divina del principio y fundamento, el plan original de Dios sobre el hombre, la deformación que es el pecado, la reforma que es la penitencia, el sacramento de la reconciliación, la transformación que es la consideración de los diversos pasajes de la vida de Cristo nuestro Señor, y la conformación definitiva con el Cristo resucitado. Para que vean cómo ellos, santos al fin y al cabo, saben de dónde venimos, cuál es el camino y a dónde tenemos que tender. Dos reflexiones más sobre qué significa formar. Formar es también dar la primacía a la caridad. Toda manifestación religiosa que descuide la caridad es inauténtica. Porque Dios es amor, Dios es caridad. Y lo primero que tenemos que cuidar en nuestra vida cristiana, con perdón, no son las novenas, no son las peregrinaciones, no son, pues, las devociones privadas, no son las revelaciones íntimas. Todo eso puede falsificarse, puede ser falso. Lo único que no puede falsificarse es el amor auténtico, la caridad. Por eso San Pablo, apuntando a lo esencial, en el capítulo 13 de la primera carta a los Corintios, habla sobre la caridad, sobre la importancia y la primacía de la caridad. Recuerden cómo dice él: aunque hablara las lenguas de los ángeles y de los hombres, si no tengo amor, nada soy. Aunque entregara mi cuerpo a las llamas por los demás, si no tengo amor, nada soy. Aunque tuviera el don de la profecía y no sé cuántos dones más, si no tengo amor, nada soy. Y por eso luego dice, el amor es paciente,
el amor es humilde, el amor lo cree todo, lo soporta todo, lo aguanta todo. Y por eso dice, para que veamos hacia el futuro, dice, ahora tenemos 3 virtudes que nos relacionan con Dios: la fe, la esperanza y el amor y la caridad. Dice, pero la fe y la esperanza van a desaparecer. Porque si estamos con Dios, ya estamos viendo lo que creíamos. Ya no estamos esperando un futuro porque ya lo tenemos. Pero lo que no va a terminar nunca es el amor. Por eso también en nuestra vida tenemos que analizar, a ver si le damos la importancia de vida a la caridad, al amor. Las otras manifestaciones religiosas en su lugar estarán bien, pero en su lugar. No sustituyendo esta y menos minusvalorando esta. Última reflexión. Formar es también llevar a la madurez a una persona, ayudarla. Sabemos que nunca alcanzaremos la plena madurez. ¿Por qué? Por el modelo. Sean perfectos como mi Padre Celestial es perfecto. Ese es el primer modelo del Antiguo Testamento. Y el del Nuevo, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Ese es el segundo modelo. ¿Sí? Sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Esa es la plena madurez. El modelo del Nuevo Testamento, ámense los unos a los otros como yo los he amado. O aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Ese es el modelo. Esa es la madurez. Pero, para que vean cómo San Pablo entiende y va hacia allá, dice, vivo yo, pero ya no soy yo. Es Cristo quien vive en mí. ¿Quién puede llegar a decir eso? Pero por lo menos conocemos el camino. Se trata de cambiar un poquito los verbos y ver por dónde nos encontramos. Pienso yo, pero ya no soy yo. Es Cristo quien piensa en mí. Quiero yo, pero ya no soy yo. Es Cristo quien quiere en mí. Decido yo, pero ya no soy yo. Es Cristo quien decide en mí. Eso es buscar la madurez. Insisto, nunca la vamos a alcanzar plenamente. Y la madurez, tengámoslo muy presente, no la da la edad. Hay jóvenes maduros y ancianos inmaduros. La madurez no la da la edad. La madurez no la da la ciencia. Hay perfectos científicos inmaduros y hay santas que nunca han pasado por la universidad, que son doctoras en teología, de experiencia de Dios nuestro Señor. Pensemos, por lo menos yo hablo de mi experiencia, pensemos en las mamás que conocimos. Ojalá, en su caso, las mamás que son. ¿Sí? La madurez no la da, como les estaba diciendo, la ciencia. La madurez no la da el poder. Esto tiene tanta actualidad. Fíjense en tantas personas poderosas y en la madurez que tienen y en las locuras que ocasionan. La madurez no la da el poder. En el fondo, la madurez la da nuestra identificación con Cristo. Vivo yo, pero ya no soy yo.
es Cristo quien vive en mí. Para mí, en otro texto de San Pablo, para que vean cómo va en esta línea, para mí vivir es Cristo. Para mí la vida es Cristo y morir una ganancia. ¿Quién llega a decir eso? Si no es un, entre comillas, loco por Cristo, un chiflado por el Señor. Y eso es formar, ayudar a que otra persona alcance un mayor grado de madurez que el que tiene. Y es lo que ustedes han hecho y están haciendo con sus hijos o con sus nietos. Con los hijos de una manera, con los nietos, por favor, de otra manera, que no es lo mismo. Queda un minuto. ¿Preguntas, quejas, objeciones? ¿O todo eso junto? A ver esa mano que se levanta. Padre, después de ámense los unos a los otros, hijos. ¿Después de qué? Ámense los unos a los otros. Como yo los he amado. Sí. ¿Sí? Padre, ¿qué quiere esto decir San Pablo cuando dijo al tercer cielo? ¿Qué es el tercer cielo? Es una manera de expresar, yo no tengo la experiencia ni del primero. Lo que quiero decir, entiendo, interpreto, es un modo de expresar un nivel de intimidad de esa experiencia que tuvo con Dios. Porque aquí no vale lo de los 9 círculos del infierno de Dante o la montaña de los 100 círculos de Thomas Merton. En definitiva, no se preocupe tanto del el número de cielo. Es una experiencia de cielo. Ya con que estemos en el primero, aunque no lleguemos al 10º, ya la hicimos. ¿Ya son 10? No. No. Sí. Padre, usted dijo, para mí la vida es Cristo, la muerte. Y la muerte, una ganancia. Y es una ganancia la muerte porque voy a estar con Cristo. ¿Sí? Y por eso en otro caso dice, deseo morir y estar con Cristo. Y más dice todavía, dice, en realidad estoy en un dilema. Porque por una parte quiero irme a estar con el Señor. Y dice, es desde luego lo mejor. Pero por otra, porque ustedes me necesitan, quiero seguir con ustedes. Eso es un santo. Realmente, sí. ¿Más manos que se levanten? ¿No? ¿O está todo claro o no sé qué hacer? Bueno, terminamos entonces. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Cristo, Rey nuestro, María, Reina de los Apóstoles, ruega por nosotros. Buen día entonces a todas.